¿Has sentido alguna vez que el destino te prepara una sorpresa que cambiará tu vida para siempre? Imagina por un momento a un hombre que lo tiene todo: dinero, poder, éxito empresarial, pero que al mismo tiempo se encuentra completamente vacío por dentro. Esta es la historia de Alejandro Ruiz, un empresario millonario de 38 años que creía conocer todas las reglas del juego de la vida, hasta que una tarde lluviosa de viernes en Madrid, el universo decidió reescribir su destino de la forma más inesperada. Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. ¿Alguna vez te ha pasado que caminas sin rumbo fijo y de repente te encuentras exactamente donde necesitabas estar? Alejandro había pasado años construyendo un imperio inmobiliario desde su oficina en la planta 40 de un rascacielos en la Gran Vía, contemplando la ciudad desde las alturas como un observador distante de la vida que bullía allá abajo. Sus relaciones amorosas eran tan calculadas como sus negocios. Cenas en restaurantes exclusivos, mujeres sofisticadas que sabían exactamente qué esperar de él, encuentros que duraban apenas unos meses antes de desvanecerse en la rutina del éxito vacío. Pero aquella tarde, algo cambió. Quizás fue el aroma peculiar que deja la lluvia en las calles madrileñas, esa mezcla de asfalto mojado y posibilidades infinitas. O tal vez fue simplemente que el corazón tiene sus propios planes, incluso cuando la mente se resiste. Alejandro decidió caminar en lugar de llamar a su chofer, dejando que sus pasos lo guiaran por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían diferentes, cargadas de una expectativa que no lograba explicar. El destino, con esa ironía tan característica que tiene, lo llevó hasta un pequeño café que frecuentaba cada mañana para su ritual de café expreso. Pero esta vez no era la tranquila rutina matutina. El lugar estaba lleno de vida, de conversaciones entremezcladas, de familias y estudiantes que llenaban cada rincón con esa energía vibrante que solo se encuentra cuando las personas realmente viven, no solo existen. Y fue entonces cuando la vio. Sofía García, de 23 años, trabajaba detrás del mostrador con una concentración que rayaba en lo artístico. Sus manos se movían con precisión mientras preparaba cada bebida, como si cada capuchino fuera una pequeña obra maestra. Había algo en ella que contrastaba de manera radical con todo lo que Alejandro conocía, una autenticidad que no se podía comprar, una pureza que no se podía fabricar. ¿Sabes esa sensación cuando conoces a alguien y sientes que algo fundamental acaba de cambiar en tu mundo? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora sobre lo que sucedió entre ellos podría sorprenderte. No fue un flechazo típico de película romántica, ni tampoco un encuentro casual sin consecuencias. Fue algo mucho más profundo y complejo. Sofía no era solo una estudiante de arquitectura trabajando para costear sus estudios. Era una joven que cargaba sobre sus hombros el peso de sostener a una familia, que había aprendido a valorar cada oportunidad porque sabía lo que significaba la ausencia. Sus sueños no se limitaban a construir edificios. Soñaba con diseñar hogares dignos para personas que, como ella, conocían el verdadero valor de las cosas sencillas. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, ninguno de los dos podría haber imaginado que, si estas historias te conectan emocionalmente, suscríbete al canal. Cada semana exploramos narrativas que nos ayudan a entender mejor las complejidades humanas y esos momentos que nos transforman. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, ninguno de los dos podría haber imaginado que ese momento se convertiría en el punto de inflexión que dividiría sus vidas en un antes y un después.
El café Aroma, ese pequeño rincón que Alejandro visitaba religiosamente cada mañana durante los últimos 6 meses, de repente se había transformado en algo completamente diferente. No era solo el bullicio inusual de esa tarde de viernes, ni tampoco la atmósfera cargada de conversaciones entremezcladas. Era la presencia de Sofía la que había alterado la energía de todo el lugar. Observarla trabajar era como contemplar a un artista en plena creación. Sus movimientos tenían una precisión casi hipnótica, cada gesto calculado pero natural, como si preparar esas bebidas fuera más que un trabajo, fuera una extensión de su propia personalidad. El cabello castaño recogido en un moño despreocupado, algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro, y ese hábito inconsciente de morder ligeramente su labio inferior cuando se concentraba. Había algo en esa imagen que contrastaba de manera radical con todo lo que Alejandro había conocido en su mundo de reuniones corporativas y cenas de negocios. La verdad oculta detrás de este encuentro es que ambos estaban experimentando algo que va mucho más allá de una simple atracción física. Era el reconocimiento de algo auténtico en un mundo donde la autenticidad se había vuelto un lujo escaso. Cuando Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, hubo una pausa invisible, un momento donde el tiempo pareció detenerse y todas las conversaciones a su alrededor se convirtieron en un murmullo lejano. La transformación comenzó de la manera más sutil posible. Durante 6 meses, Alejandro había sido la personificación de la rutina, mismo horario, mismo pedido, mismo ritual matutino, café expreso doble, sin azúcar, para llevar. Pero esa tarde, cuando se acercó al mostrador y Sofía le preguntó con esa sonrisa genuina si quería lo de siempre, algo dentro de él se rebeló contra la predictibilidad de su propia existencia. Por primera vez en medio año, Alejandro hizo algo completamente inesperado. En lugar de pedir su café habitual, le dijo a Sofía que lo sorprendiera. Fue un cambio aparentemente insignificante, pero las decisiones más pequeñas a veces generan el mayor impacto en nuestras vidas. Ese simple gesto de romper con la rutina establecida fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. La reacción de Sofía fue inmediata. Arqueó una ceja, claramente sorprendida por la desviación de la norma. En sus 6 meses de interacción matutina, jamás había visto a este hombre elegante y aparentemente controlado hacer algo fuera de su patrón establecido. Había algo intrigante en esa pequeña rebeldía, una fisura en la fachada perfectamente construida que despertó su curiosidad de una manera que no esperaba. Mientras Sofía preparaba su creación especial, un café con leche con canela y un toque de vainilla, su receta secreta como ella la llamaba, Alejandro se dio cuenta de que estaba observando cada uno de sus movimientos con una atención que rayaba en la fascinación. No había prisa en sus gestos, solo dedicación genuina, como si cada ingrediente fuera medido con el corazón, además de con la precisión técnica. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que realmente estaba sucediendo en ese momento trasciende una simple interacción entre cliente y empleada. Estaba ocurriendo un reconocimiento mutuo de 2 almas que habían estado navegando por la vida desde perspectivas completamente opuestas, pero que de alguna manera se reconocían a través de las diferencias. Alejandro veía en Sofía una pureza que había olvidado que existía, mientras que ella percibía en él algo más allá de la superficie del éxito material. El café perfecto que Sofía estaba creando era mucho más que una simple bebida. Era una ventana directa a su alma. Cada movimiento que hacía mientras medía la canela, cada gesto cuidadoso al añadir la vainilla, revelaba una personalidad que valoraba los detalles, que encontraba belleza en lo cotidiano. Alejandro se encontraba completamente absorto,
observando este ritual íntimo, esta danza silenciosa entre las manos de Sofía y los ingredientes que parecían cobrar vida bajo su toque. Había algo profundamente revelador en la forma en que ella trabajaba. No era la eficiencia mecánica que él había aprendido a valorar en el mundo corporativo, sino algo mucho más humano y auténtico. Era dedicación pura, el tipo de cuidado que solo nace cuando alguien encuentra propósito genuino en lo que hace, sin importar cuán simple pueda parecer desde afuera. En ese momento, Alejandro comprendió que estaba presenciando algo que había perdido en su propia vida, la capacidad de encontrar satisfacción en los pequeños actos de creación. Cuando finalmente Sofía terminó de preparar la bebida y se la extendió, el momento del intercambio se convirtió en algo casi cinematográfico. Sus dedos se rozaron brevemente durante la entrega de la taza, y esa fracción de segundo fue suficiente para que ambos sintieran esa corriente eléctrica innegable. No fue solo el contacto físico, fue el reconocimiento de una conexión que trasciende lo superficial, esa chispa que enciende transformaciones profundas en las personas. Si sentiste esa conexión especial durante estos minutos, dale like al video. Tu apoyo me confirma que vale la pena crear contenido que toque el corazón. La conversación que siguió fue tan natural como inesperada. Alejandro notó los libros de arquitectura que Sofía tenía al lado del registro, plantas y proyectos que revelaban su verdadera pasión. Cuando le preguntó al respecto, la reacción de ella fue inmediata, sorpresa mezclada con una vulnerabilidad que no esperaba mostrar. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien de su estatus social mostrara interés genuino en su vida académica. La verdad detrás de estas diferencias sociales es que crean una dinámica compleja donde ambas partes están navegando territorio desconocido. Sofía, con apenas 23 años, cargaba sobre sus hombros no solo sus propios sueños académicos, sino también la responsabilidad de contribuir económicamente a su hogar. Trabajar en el café por las tardes no era una elección romántica de estudiante universitaria, sino una necesidad real que determinaba su supervivencia y la de su familia. Cuando Alejandro mostró interés por sus estudios, Sofía experimentó una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, había orgullo genuino por lo que estaba construyendo académicamente. Por otro, una vergüenza involuntaria por las circunstancias que la obligaban a trabajar mientras estudiaba. Esta tensión interna se reflejaba en su manera de hablar, en cómo desviaba la mirada cuando mencionaba que trabajaba allí para ayudar con los gastos. El impacto de este reconocimiento mutuo fue inmediato y profundo. Alejandro veía en Sofía una determinación que había olvidado que existía, esa capacidad de luchar por los sueños sin perder la esencia de quien se es. Ella, a su vez, percibía en él algo más allá del éxito material, una curiosidad genuina que contrastaba con las interacciones superficiales a las que estaba acostumbrada en su entorno de trabajo. Lo que estaba sucediendo entre ellos en esos minutos trascendía completamente las categorías convencionales de atracción o interés casual. Era el encuentro de dos mentalidades diferentes, pero complementarias. La del éxito establecido, buscando propósito auténtico, y la de la ambición emergente forjada por las circunstancias reales de la vida. Ambos estaban experimentando ese tipo de reconocimiento que cambia la perspectiva de las personas sobre lo que realmente valoran. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Sofía habló de sus estudios en la Universidad Complutense, de sus proyectos y de esa pasión por la arquitectura que la motivaba cada día. Alejandro escuchaba con una atención que no recordaba haber dedicado a nadie en mucho tiempo, descubriendo que detrás de esa joven trabajadora había una mente brillante con visiones claras sobre su futuro profesional. La transformación más profunda a
Veces ocurre en los momentos más silenciosos, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Alejandro durante las siguientes horas. En lugar de marcharse después de terminar su café, como había hecho religiosamente durante 6 meses, decidió quedarse. No fue una decisión consciente y calculada como las que normalmente tomaba en su vida empresarial. Fue algo instintivo, una fuerza invisible que lo mantenía anclado a esa silla, observando a Sofía trabajar mientras el café se llenaba y vaciaba con el lindo ritmo natural de la tarde madrileña. Había algo hipnótico en la forma en que ella interactuaba con cada cliente. No era solo profesionalismo, era una calidez genuina que se reflejaba en cada sonrisa, en cada gesto cortés, en la manera en que recordaba las preferencias de los clientes habituales. Alejandro se dio cuenta de que estaba presenciando algo que había perdido completamente en su mundo corporativo: la capacidad de conectar auténticamente con las personas, sin segundas intenciones, sin cálculos de beneficio mutuo. La verdad oculta detrás de esta fascinación era que Sofía representaba todo lo que él había sacrificado en su camino hacia el éxito. Mientras la observaba moverse con esa gracia natural entre las mesas, preparar bebidas con dedicación artesanal y mantener esa alegría contenida que iluminaba su rostro, Alejandro comprendió que estaba contemplando una versión de la vida que había olvidado que existía. Era la vida donde las cosas simples tenían valor real, donde cada pequeño acto se realizaba con propósito genuino. Las horas pasaron sin que él se diera cuenta. El bullicio del café gradualmente fue disminuyendo. Los estudiantes recogieron sus libros, las familias se marcharon, y la luz dorada de la tarde madrileña comenzó a filtrarse por las ventanas, creando una atmósfera más íntima. Cuando Sofía se acercó a su mesa cerca de las 8 de la noche para avisarle que estaban a punto de cerrar, Alejandro experimentó una sensación de pánico que no había sentido en años: la posibilidad de que este momento mágico llegara a su fin. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más impulsivas de su vida adulta. Sin pensarlo demasiado, sin calcular riesgos o beneficios, le preguntó a Sofía si quería cenar con él. La pregunta salió de sus labios con una vulnerabilidad que lo sorprendió a él mismo, como si de repente hubiera regresado a ser ese joven que alguna vez había sido, antes de que las armaduras del éxito lo protegieran de cualquier posibilidad de rechazo. La reacción de Sofía fue inmediata y reveladora. Sus ojos castaños reflejaron una mezcla compleja de sorpresa, algo de miedo y quizás una pizca de curiosidad que intentó ocultar rápidamente. Pero su respuesta fue clara y directa, sin rodeos ni excusas elaboradas. Le dijo que no podía, y cuando él le preguntó por qué, ella fue brutalmente honesta. «Porque tú eres tú, y yo soy solo una camarera». Esa respuesta golpeó a Alejandro de una manera que no esperaba. No era rechazo personal, era el reconocimiento crudo de una realidad social que él había estado viviendo desde una perspectiva completamente diferente. Para él, esas diferencias de clase eran abstracciones que se manifestaban en números de cuenta bancaria o códigos postales. Para Sofía, eran barreras reales que dictaban con quién podía o no podía relacionarse, qué puertas estaban abiertas para ella y cuáles permanecían cerradas. Cuando encuentras contenido que realmente resuena contigo, suscríbete para no perderte estos viajes emocionales que compartimos juntos. Las mejores historias nos ayudan a comprender nuestra propia humanidad. El impacto de esas palabras lo llevó a hacer algo que creía que sería un gesto generoso, pero que terminó revelando cuán profunda era la brecha entre sus mundos. Dejó una propina de 50 euros bajo la taza, 10 veces el valor del café. En su mente, era una forma de demostrar aprecio, tal vez incluso de ayudar discretamente. Pero la reacción de Sofía le enseñó una lección que
Ninguna escuela de negocios le había dado. Ella empujó el dinero de vuelta hacia él, con una dignidad que lo desarma por completo. No hubo agradecimiento efusivo ni aceptación tímida. Hubo orgullo genuino y una integridad que no se podía comprar. Sofía le explicó que eso representaba más que su salario de 3 días, y le pidió que no hiciera eso. No era ingratitud, era la negativa a ser convertida en un proyecto de caridad, por bien intencionado que fuera. Ese rechazo marcó el inicio de una transformación mental que Alejandro nunca había experimentado antes. Cuando salió del café esa noche, con la dignidad de Sofía resonando en sus oídos y su generosidad rechazada, se dio cuenta de que por primera vez en años no tenía idea de cómo proceder. Sus estrategias habituales, sus métodos probados para conseguir lo que quería, simplemente no aplicaban en este nuevo territorio emocional que había descubierto. El fin de semana que siguió se convirtió en algo completamente inesperado. Alejandro canceló una cena de negocios que había estado planificando durante semanas, ignoró las invitaciones a eventos sociales exclusivos y se encerró voluntariamente en su ático de Salamanca. Pero no era el aislamiento de alguien que se lamenta por un rechazo. Era la soledad reflexiva de una persona que finalmente se enfrenta a verdades incómodas sobre sí misma y sobre la vida que ha construido. Durante horas interminables, caminó por su apartamento de diseño impecable, con sus vistas panorámicas de Madrid, sus obras de arte cuidadosamente seleccionadas, y todos esos símbolos de éxito que de repente parecían vacíos de significado real. La imagen de Sofía trabajando con esa dedicación artesanal, sonriendo genuinamente a cada cliente, rechazando su dinero con una dignidad que no se podía comprar, se había instalado en su mente de una manera que no podía ignorar. La verdad oculta de lo que estaba experimentando era que Sofía había despertado en él una nostalgia por algo que ni siquiera sabía que había perdido. La capacidad de valorar las cosas simples, de encontrar propósito en los pequeños actos de creación, de conectar con las personas sin agenda oculta. Era como si hubiera estado viviendo en una versión en escala de grises de la vida y de repente alguien hubiera encendido los colores. El lunes llegó con esa ansiedad particular que solo experimentamos cuando algo realmente importante está en juego. Alejandro llegó al café a su hora habitual, con el corazón latiendo de una manera que no recordaba haber sentido desde la adolescencia. Pero cuando entró, encontró a una señora mayor detrás del mostrador en lugar de Sofía. La decepción fue tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. Cuando preguntó por Sofía, tratando de sonar casual, la mujer le explicó que ella solo trabajaba por las tardes debido a sus clases universitarias matutinas. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de algo revelador sobre sí mismo. Había estado tan absorto en su mundo corporativo que nunca había considerado realmente las complejidades de la vida de otras personas. Para él, las personas simplemente estaban disponibles cuando las necesitaba. Nunca había pensado en sus horarios, sus obligaciones, sus propias vidas paralelas. Todo el día en la oficina se convirtió en una cuenta regresiva hacia las 5 de la tarde. Las reuniones se sintieron interminables. Las llamadas de negocio se volvieron ruido de fondo. Y por primera vez en 1900 en su carrera, Alejandro inventó una excusa para salir temprano. Era como si hubiera desarrollado una urgencia nueva, una necesidad de reconectar con esa autenticidad que había encontrado en Sofía. Pero cuando finalmente llegó al café esa tarde y la vio detrás del mostrador, algo había cambiado dramáticamente en la dinámica entre ellos. Sofía evitaba su mirada, fue seca al atenderlo y había levantado barreras defensivas que no existían antes.
Cuando se acercó al mostrador, ella le sirvió su café, expreso doble habitual, sin siquiera preguntarle qué quería, como si quisiera acelerar la interacción y minimizar cualquier posibilidad de conversación personal. El impacto de esta frialdad fue como recibir un golpe que no vio venir. Alejandro se dio cuenta de que había subestimado completamente cómo su invitación y su propina rechazada habían afectado a Sofía. Lo que él había interpretado como un momento de conexión genuina, ella lo había experimentado como una confirmación de sus peores temores. Sobre las intenciones de los hombres ricos, la persistencia de Alejandro finalmente logró que esas defensas se agrietaran ligeramente, y lo que emergió de esa fisura fue una historia que cambió por completo su perspectiva sobre la vida de Sofía. Durante una de esas conversaciones incómodas, donde él intentaba romper el hielo y ella respondía con monosílabos, finalmente logró hacerle una pregunta que tocó algo profundo en ella. ¿Por qué trabajaba allí cuando claramente tenía el talento para aspirar a mucho más? La respuesta de Sofía llegó como un torrente emocional que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Le contó que su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía apenas 18 años, dejando a su madre sola con la responsabilidad de criar a su hermana menor. No fue una confesión dramática ni autocompasiva, fue la explicación cruda y directa de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido y asumir responsabilidades que no le correspondían por edad. Lo que más impactó a Alejandro no fueron los detalles específicos de la historia, sino la forma en que Sofía la contó. Sin víctima, sin resentimiento melodramático, sino con esa dignidad feroz que había mostrado al rechazar su propina. Hablaba de trabajar para ayudar en casa y pagar su facultad como si fuera la cosa más natural del mundo, como si no tuviera otra opción que ser fuerte y seguir adelante. Su voz tembló ligeramente solo cuando mencionó que no tenían el lujo de las opciones, una frase que se quedó grabada en la mente de Alejandro durante días. Esa revelación desató en él una cascada de reflexiones incómodas sobre su propia existencia. Alejandro se vio forzado a confrontar una verdad que había estado evitando durante toda su vida adulta. Había nacido en una burbuja de privilegios que había dado por sentados sin cuestionarlos jamás. Escuela privada de élite, universidad en el extranjero, negocios heredados que había expandido, pero no creado desde cero. Su camino había estado pavimentado con oportunidades que simplemente aparecían, mientras que personas como Sofía tenían que luchar por cada pequeña posibilidad de avanzar. La transformación mental que experimentó fue profunda e incómoda. Por primera vez en su vida, Alejandro comprendió que su éxito, aunque legítimo en términos de trabajo duro y decisiones inteligentes, había estado construido sobre una base de ventajas que millones de personas nunca tendrían. No era culpa suya haber nacido en esa posición, pero sí era su responsabilidad reconocerla y hacer algo significativo con ella. Los días siguientes se convirtieron en una especie de educación emocional acelerada. Alejandro comenzó a visitar el café no una, sino 2 veces al día, inventando excusas para extender las conversaciones con Sofía. Gradualmente, ella comenzó a bajar la guardia, especialmente cuando se dio cuenta de que él escuchaba genuinamente, sin juzgar ni ofrecer soluciones simplistas a problemas complejos. Fue durante estas conversaciones que Alejandro descubrió algo que lo dejó completamente asombrado. Sofía no solo era la primera persona de su familia en llegar a la universidad, sino que tenía una visión de la arquitectura que trascendía completamente cualquier cosa que él hubiera considerado antes.
Ella no soñaba con diseñar rascacielos impresionantes o mansiones lujosas. Soñaba con crear viviendas sociales que fueran hermosas y dignas, espacios que devolvieran la humanidad a las personas que habían sido marginadas por un sistema que privilegiaba el lucro sobre la calidad de vida. La pasión con la que hablaba de estos proyectos era contagiosa. Sus ojos se iluminaban cuando describía apartamentos pequeños pero inteligentemente diseñados, espacios comunitarios que fomentaran la convivencia, jardines urbanos que llevaran naturaleza a lugares donde el concreto había dominado durante demasiado tiempo. No era idealismo ingenuo. Tenía ideas concretas, había estudiado casos exitosos en otras ciudades, conocía los desafíos económicos y las limitaciones regulatorias. Ahora quiero revelar algo que estaba sucediendo en los bastidores de esta transformación mutua, porque mientras Alejandro descubría una perspectiva completamente nueva sobre el propósito y la responsabilidad social, Sofía estaba experimentando algo igualmente revelador. Por primera vez en su vida, alguien de un mundo completamente diferente al suyo no solo la escuchaba, sino que valoraba genuinamente sus ideas, sin condescendencia ni paternalismo. Esta conexión basada en valores compartidos llevó a revelaciones aún más profundas sobre las motivaciones reales de Sofía. Cuando Alejandro le preguntó por qué había elegido específicamente la arquitectura, su respuesta fue como una ventana directa a su alma. Le contó que había crecido en una consideración por la dignidad humana de quienes los habitarían. Desde niña, observando esas paredes descascaradas y esos pasillos estrechos y sin luz natural, había desarrollado una convicción profunda que se había convertido en el motor de toda su existencia. Todas las personas, sin importar sus ingresos, merecían vivir en lugares hermosos. No era una idea romántica o utópica, era una filosofía nacida del dolor transformado en propósito. Sofía había experimentado en carne propia cómo el entorno físico puede afectar el estado emocional de una familia, cómo los espacios mal diseñados pueden generar tensiones adicionales en hogares que ya enfrentan suficientes desafíos económicos. Su visión de la arquitectura social no era teórica, era profundamente personal y visceral. La pasión con la que describía sus proyectos conceptuales era contagiosa. Hablaba de luz natural que llegara hasta el último rincón de un apartamento social, de espacios comunitarios que fomentaran la convivencia entre vecinos, de jardines verticales que llevaran naturaleza a lugares donde el concreto había dominado durante décadas. Para ella, la arquitectura no era solo una profesión, era una herramienta de justicia social, una forma de devolver dignidad a comunidades que habían sido marginadas por un sistema que priorizaba los márgenes de ganancia sobre la calidad de vida. Sin embargo, la realidad profesional se encargaba de recordarle constantemente las limitaciones de su situación económica. Cuando Alejandro le preguntó por qué no había conseguido prácticas en grandes estudios de arquitectura, la respuesta de Sofía reveló una verdad incómoda sobre cómo funciona realmente el mundo profesional. Los mejores despachos, aquellos que podrían ofrecerle la experiencia y las conexiones necesarias para desarrollar su carrera, requerían estudiantes que pudieran trabajar gratis durante meses, tratando las prácticas como una inversión a largo plazo en lugar de una necesidad económica inmediata. Era un círculo vicioso cruel. Para conseguir las mejores oportunidades profesionales necesitaba un colchón económico que precisamente no tenía. Mientras estudiantes de familias acomodadas podían permitirse trabajar sin sueldo durante semestres enteros, construyendo currículos impresionantes y estableciendo conexiones valiosas, Sofía tenía que elegir entre su desarrollo profesional y la supervivencia económica de su familia.
No había lugar para el idealismo cuando cada hora no trabajada representaba dinero que no llegaría a casa. Esta revelación golpeó a Alejandro con una fuerza que no esperaba. Se dio cuenta de que el talento, la pasión y la visión no eran suficientes si no venían acompañados de la libertad económica para perseguir las mejores oportunidades. Era una injusticia sistémica que perpetuaba las desigualdades, manteniendo a los más talentosos atrapados en trabajos de supervivencia, mientras que otros, con menos mérito, pero más recursos, accedían a las posiciones que podrían transformar industrias enteras. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Llegó al café un viernes por la tarde con una carpeta llena de documentos, una propuesta que había estado elaborando durante toda la semana. Su empresa estaba expandiendo el área de arquitectura residencial, específicamente enfocándose en proyectos de impacto social. Necesitaban estudiantes con una perspectiva diferente, con una comprensión real de las necesidades de las comunidades que serían beneficiadas por estos desarrollos. La propuesta era tan detallada como generosa. Un puesto de prácticas remuneradas que le permitiría desarrollar proyectos reales de vivienda social mientras terminaba sus estudios. No era caridad disfrazada. Era una oportunidad profesional legítima que reconocía tanto su talento como sus circunstancias particulares. Alejandro había investigado minuciosamente, había contactado a profesores de la Universidad Complutense, había revisado muestras del trabajo de Sofía y había estructurado la propuesta de manera que beneficiara tanto a ella como a la empresa. La reacción de Sofía fue tan inmediata como predecible para alguien que había construido sus defensas emocionales sobre la base de experiencias duras. Antes de que Alejandro pudiera siquiera explicar completamente los detalles de la propuesta, ella ya había empujado la carpeta de vuelta hacia él, con esa misma dignidad feroz que había mostrado al rechazar la propina excesiva. Su respuesta fue directa y cortante. No podía aceptar lo que claramente consideraba un gesto de caridad disfrazado de oportunidad profesional. La verdad oculta detrás de este rechazo automático era que Sofía había desarrollado una hipersensibilidad hacia cualquier situación que pudiera interpretarse como condescendencia o lástima. Para alguien que había luchado toda su vida por cada pequeño logro, aceptar lo que parecía ser una oportunidad caída del cielo se sentía como traicionar todos los valores que la habían mantenido fuerte durante los momentos más difíciles de su vida familiar. Alejandro intentó explicar que había investigado minuciosamente su trabajo académico, que había hablado con profesores de la Universidad Complutense, que la propuesta estaba basada en mérito profesional genuino y no en simpatía personal. Pero cada explicación parecía reforzar las sospechas de Sofía en lugar de disiparlas. Para ella, el hecho de que él hubiera investigado su vida académica sin su conocimiento se sentía como una invasión de privacidad, una confirmación de que los hombres ricos siempre encontraban maneras de conseguir lo que querían. La conversación escaló hacia una tensión que ninguno de los dos había anticipado. Sofía expresó con una franqueza brutal su desconfianza hacia hombres como él, hombres que aparecían con soluciones mágicas para problemas complejos, siempre esperando algo a cambio, aunque no lo dijeran explícitamente. Su voz se cargó de una amargura que había estado conteniendo, producto de observaciones sobre cómo funcionaba realmente el mundo para las mujeres, jóvenes de su condición socioeconómica. Alejandro se sintió profundamente herido por la caracterización que ella hizo de él, pero también comenzó a comprender la complejidad de la situación desde la perspectiva de Sofía. Se dio cuenta de que sus buenas intenciones, por genuinas que fueran,
llegaban filtradas a través de años de experiencias donde las ofertas generosas de hombres poderosos habían tenido precios ocultos que las mujeres de su entorno habían pagado de maneras dolorosas. El impacto de este rechazo lo llevó a reflexionar profundamente sobre sus propios métodos y motivaciones. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro se enfrentó a la posibilidad de que sus acciones, por bien intencionadas que fueran, pudieran estar perpetuando dinámicas de poder que no había considerado. Era una lección humillante, pero necesaria sobre cómo el privilegio puede cegar a las personas hacia las complejidades de las experiencias ajenas. El fin de semana que siguió se convirtió en un punto de inflexión crucial para ambos, pero por razones completamente diferentes. Mientras Alejandro lidiaba con la frustración de haber sido malinterpretado, Sofía enfrentó una crisis familiar que cambió dramáticamente el contexto de todas sus decisiones anteriores. Su madre llegó a casa el viernes por la noche con una noticia devastadora. La fábrica donde había trabajado durante años estaba despidiendo personal y ella estaba en la lista. La transformación que experimentó Sofía esa noche fue visceral y aterradora. De repente, todos sus principios sobre la independencia y la dignidad se vieron confrontados por la realidad cruda de que su familia no tenía reservas económicas para sobrevivir sin el ingreso de su madre. Era una de esas situaciones donde los ideales chocan violentamente contra las necesidades básicas de supervivencia y donde las decisiones de principio se vuelven lujos que simplemente no se pueden permitir. Durante horas interminables, Sofía caminó por el pequeño apartamento que compartía con su madre y su hermana, calculando mentalmente cuánto tiempo podrían sobrevivir con sus ingresos del café, cuáles gastos podrían reducir, qué sacrificios adicionales podrían hacer. La conclusión era inevitable e insoportable. Sin ayuda externa, la familia se dirigía hacia una crisis económica que podría costarle su educación universitaria y con ella todos sus sueños de transformar la realidad de comunidades como la suya. Esta crisis de identidad llevó a Sofía hacia una introspección dolorosa pero necesaria durante los días siguientes. La carpeta de documentos que había rechazado con tanta firmeza permanecía sobre su pequeña mesa de estudios como un recordatorio constante de su propia testarudez. Su hermana menor, Camila, de apenas 19 años, había hojeado los papeles con los ojos completamente abiertos, calculando mentalmente lo que esa oportunidad representaba económicamente para la familia. Era casi 3 veces lo que Sofía ganaba en el café, suficiente para cambiar completamente la dinámica financiera familiar. La presión de las circunstancias comenzó a erosionar sistemáticamente todas las certezas que Sofía había construido sobre sí misma. Cada noche observaba a su madre llegar a casa después de doblar turnos en la fábrica, con las manos manchadas por el trabajo industrial y una expresión de cansancio que parecía haberse instalado permanentemente en su rostro. A los 48 años, su madre parecía tener 60, y el peso de mantener a la familia sola durante tantos años se reflejaba en cada gesto, en cada suspiro involuntario que escapaba cuando creía que nadie la estaba mirando. La transformación mental de Sofía durante esos días fue gradual, pero inevitable. Comenzó a cuestionarse si su orgullo no era, en realidad, una forma disfrazada de egoísmo. Si rechazar una oportunidad legítima por principios abstractos no estaba, paradójicamente, perjudicando a las personas que más amaba. Era una revelación incómoda, pero necesaria sobre cómo a veces nuestros valores más nobles pueden convertirse en obstáculos para el progreso real cuando se aplican de manera rígida e inflexible. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a suceder que complicó aún más sus emociones ya confusas.
Alejandro desapareció completamente del café. Durante días, Sofía esperó subconscientemente su llegada matutina y vespertina, pero él simplemente no apareció. Su ausencia generó en ella una mezcla contradictoria de alivio y una extraña nostalgia que no sabía cómo interpretar. Por un lado, se sentía libre de la tensión constante de sus interacciones. Por otro, había algo extrañamente vacío en la rutina diaria, sin esos momentos de conversación que, a pesar de su complejidad, habían agregado una dimensión diferente a sus días. La verdad oculta era que Sofía había comenzado a valorar más esas conversaciones de lo que estaba dispuesta a admitir, incluso para sí misma. Alejandro había sido la primera persona en mucho tiempo que escuchaba genuinamente sus ideas sobre arquitectura social, que mostraba interés real en su perspectiva sobre cómo mejorar las condiciones de vida de las comunidades marginadas. Su ausencia le hizo darse cuenta de cuán aislada se había sentido en sus aspiraciones antes de conocerlo. El jueves por la noche, cuando su madre confirmó oficialmente que el despido era definitivo y que tendrían exactamente un mes para ajustar completamente su situación económica, Sofía tomó la decisión más valiente de su vida hasta ese momento. Se dirigió al edificio corporativo donde trabajaba Alejandro, llevando consigo la carpeta de documentos que había rechazado, con la intención de devolverla personalmente y explicar su posición de una vez por todas. El viaje en transporte público hacia el distrito financiero se sintió como una travesía hacia territorio completamente desconocido. Sofía nunca había puesto un pie en esos edificios de cristal y acero que dominaban el horizonte madrileño, símbolos de un mundo que siempre había observado desde la distancia. Cuando finalmente se encontró frente al imponente edificio donde trabajaba Alejandro, sintió una mezcla de intimidación y determinación que la sorprendió por su intensidad. El lobby era exactamente lo que había imaginado: mármol pulido, iluminación sofisticada y un aire de eficiencia corporativa que hacía que su ropa sencilla se sintiera como un uniforme de otra clase social completamente diferente. Cuando se acercó al mostrador de recepción y explicó que quería hablar con Alejandro Ruiz, la expresión del recepcionista reflejó exactamente el tipo de juicio social que había temido enfrentar toda su vida. El momento en que el elevador se abrió en la planta ejecutiva fue como entrar a un mundo completamente diferente, uno que confirmaba todas sus percepciones sobre las diferencias abismales entre sus realidades. El despacho de Alejandro era una manifestación física del éxito que ella había observado desde la distancia. Ventanales panorámicos que abarcaban toda Madrid, muebles de diseño que probablemente costaban más que el salario anual de su madre, y esa atmósfera de poder silencioso que solo se encuentra en los lugares donde se toman decisiones que afectan miles de vidas. Cuando Alejandro la vio entrar, su expresión mezcló sorpresa genuina con algo que parecía alivio, como si hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Sofía, por su parte, se sintió simultáneamente pequeña e impresionantemente valiente. Estar ahí, en territorio que representaba todo lo que no tenía, sosteniendo esa carpeta de documentos como si fuera tanto una bandera blanca como una declaración de guerra, requería un tipo de coraje que no sabía que poseyó. La confrontación que siguió fue directa y sin rodeos, exactamente como había ensayado durante todo el trayecto en metro. Sofía le dijo que había venido a devolver los documentos, que no podía aceptar lo que parecía ser caridad disfrazada de oportunidad profesional. Pero luego, en un momento de vulnerabilidad que la sorprendió incluso a ella misma, la verdad comenzó a salir de sus labios con una honestidad brutal que cambió completamente la dinámica de la conversación. Le contó sobre la pérdida de empleo de su madre
sobre cómo la estabilidad económica de su familia acababa de desmoronarse, sobre cómo había pasado noches enteras calculando cuánto tiempo podrían sobrevivir con sus ingresos del café. No fue una confesión lastimera buscando simpatía. Fue la explicación cruda de alguien que había decidido poner todas las cartas sobre la mesa porque ya no tenía nada más que perder. La transformación en el rostro de Alejandro fue inmediata. No mostró lástima ni condescendencia, sino comprensión genuina, mezclada con algo que parecía respeto por su honestidad. Cuando él le dijo que la oferta permanecía en pie, sin condiciones, sin segundas intenciones, Sofía sintió que se enfrentaba a una decisión que definiría no solo su futuro profesional, sino también su propia percepción de quién era y qué principios estaba dispuesta a flexibilizar por el bien de su familia. Fue entonces cuando ella estableció las condiciones que consideraba innegociables. Si iba a aceptar esa oportunidad, tenía que ser bajo términos absolutamente claros. Su relación sería estrictamente profesional. Nada de cenas, nada de regalos, nada de gestos que pudieran malinterpretarse o que la pusieran en una posición de deuda emocional. Era su manera de mantener su dignidad intacta mientras navegaba por aguas profesionales que nunca había explorado antes. La respuesta de Alejandro fue extender su mano para sellar el acuerdo, y ese gesto simple representó mucho más que un apretón de manos profesional. Era el reconocimiento mutuo de que ambos entendían las complejidades de la situación, que él respetaba sus límites y que ella estaba dispuesta a confiar en sus intenciones declaradas, al menos lo suficiente para darle una oportunidad real. El impacto de ese momento resonó de maneras que ninguno de los dos anticipó completamente. Para Sofía, representaba la primera vez en su vida que había negociado desde una posición de relativa desventaja sin sacrificar completamente su autonomía. Para Alejandro, significaba la oportunidad de demostrar que sus intenciones eran genuinas, pero dentro de parámetros que ella había establecido y que él tendría que respetar meticulosamente. Los límites que habían establecido se pusieron a prueba desde el primer día de trabajo de Sofía en la empresa. Cuando llegó esa mañana de lunes, 15 minutos antes de la hora acordada como había hecho toda su vida, se encontró enfrentando un mundo corporativo que era aún más intimidante de lo que había imaginado desde fuera. No era solo la elegancia del espacio de trabajo o la tecnología de última generación. Era la forma en que las personas se movían por esos pasillos, con esa confianza que solo viene de haber crecido, sabiendo que perteneces a ciertos espacios. La recepcionista la trató con esa cortesía profesional que logra ser tanto educada como distante, y cuando Sofía fue guiada hacia el área de arquitectura, pudo sentir las miradas evaluativas de sus nuevos colegas. Era evidente que todos sabían exactamente quién era ella y cómo había llegado allí, y sus expresiones reflejaban una mezcla de curiosidad y escepticismo que no se molestaron en ocultar completamente. Marina, la coordinadora del departamento, era exactamente el tipo de profesional que Sofía había imaginado que encontraría. Elegante, eficiente y con esa forma de hablar que sugiere educación privada y conexiones familiares en el mundo corporativo. Su saludo fue correcto pero frío, y cuando mencionó que era bueno tener diversidad en el equipo, la forma en que pronunció la palabra diversidad hizo que Sofía se sintiera como un experimento social más que como una adición valiosa al personal. Sin embargo, fue Roberto, el arquitecto senior, quien ofreció el primer atisbo de esperanza genuina. Cuando mencionó que había escuchado sobre su trabajo en la universidad a través de contactos académicos, Sofía sintió una mezcla de sorpresa y alivio.
Era la primera vez que alguien en ese ambiente la reconocía por su mérito académico, en lugar de verla como la protegida de Alejandro o como un proyecto de responsabilidad social corporativa. La transformación que experimentó durante las primeras semanas fue gradual, pero significativa. Alejandro había tenido cuidado de asignarle trabajos que, aunque técnicos y rutinarios, le permitían demostrar sus competencias reales. La revisión de proyectos residenciales para verificar el cumplimiento de normativas municipales no era el trabajo más glamoroso, pero requería un conocimiento técnico sólido y una atención al detalle que Sofía poseía en abundancia. Lo que comenzó como una prueba silenciosa se convirtió rápidamente en reconocimiento genuino. Sus revisiones eran meticulosas, identificaba problemas que otros habían pasado por alto, y sus sugerencias de mejora mostraban una comprensión profunda no solo de los aspectos técnicos, sino también de cómo esos proyectos afectarían realmente a las personas que los habitarían. Era exactamente el tipo de perspectiva que la empresa necesitaba para sus proyectos de impacto social, pero que había sido difícil de encontrar entre profesionales que nunca habían experimentado personalmente las realidades de la vivienda social. La verdad oculta de esta integración profesional era que Sofía estaba navegando no solo un nuevo trabajo, sino también una transformación completa de su propia identidad. Por primera vez en su vida, tenía acceso a recursos profesionales, tecnología avanzada y la oportunidad de trabajar en proyectos que podrían tener impacto real en comunidades como aquella de la que provenía. Era simultáneamente emocionante y abrumador, como si estuviera aprendiendo a hablar un nuevo idioma mientras mantenía intacta su propia voz auténtica. Durante los almuerzos, mientras sus colegas se dirigían a restaurantes caros de la zona, Sofía mantenía la costumbre de traer comida de casa, no solo por economía, sino también como una forma de mantener la conexión con su realidad original. Estos momentos de soledad en la oficina vacía se convirtieron en oportunidades para reflexionar sobre la complejidad de su nueva situación y para procesar las emociones contradictorias que experimentaba cada día. Esta comprensión sofisticada del poder corporativo se puso a prueba de maneras inesperadas durante la rutina diaria más simple, la hora del almuerzo. Mientras sus colegas se dirigían naturalmente hacia restaurantes japoneses, italianos o de cocina de autor que abundaban en la zona financiera, Sofía mantenía discretamente su rutina de traer comida casera. No era solo una cuestión económica, aunque los precios de esos lugares representaban fácilmente la mitad de lo que ella ganaba en un día. Era también una forma de mantener su conexión con la realidad de la que provenía. Esos momentos de soledad en la oficina vacía se convirtieron en oportunidades valiosas para procesar la complejidad emocional de su nueva situación. Comía su sándwich casero mientras observaba Madrid desde las ventanas panorámicas, reflexionando sobre cómo cada pequeña decisión cotidiana reflejaba las diferencias abismales entre su mundo y el de sus colegas. Era una meditación diaria sobre identidad, pertenencia y los sacrificios sutiles que requería navegar entre dos realidades tan diferentes. La transformación más significativa llegó cuando Alejandro notó esta rutina silenciosa. En lugar de ignorarla o, peor aún, hacer comentarios condescendientes al respecto, demostró una sensibilidad que Sofía no había esperado. Un día, simplemente se acercó a su escritorio cerca de la 1 de la tarde y le sugirió que conocía un restaurante de comida casera, un lugar sencillo por peso, donde podrían almorzar sin que ella se sintiera fuera de lugar económicamente. Ese gesto aparentemente simple reveló algo profundo sobre cómo Alejandro había estado observando y procesando las dinámicas sociales que ella navegaba diariamente. No fue una invitación romántica disfrazada,
ni un acto de caridad. Fue un reconocimiento respetuoso de sus circunstancias y un esfuerzo por crear un espacio donde pudieran interactuar como colegas sin las tensiones económicas que impregnaban otros aspectos de su entorno laboral. El restaurante por peso que eligió era exactamente lo que necesitaban: auténtico, sin pretensiones, frecuentado por trabajadores de oficina que valoraban la buena comida casera sobre la sofisticación del ambiente. Durante esa primera comida compartida fuera de la oficina, Sofía comenzó a ver una faceta diferente de Alejandro, una que contrastaba marcadamente con la imagen del empresario exitoso que había construido en su mente. El impacto de estas interacciones cotidianas se hizo evidente 3 semanas después, cuando Roberto se acercó a ella con un proyecto que representaría su primera oportunidad real de demostrar su visión arquitectónica completa. Era un conjunto habitacional en la periferia de Madrid, exactamente el tipo de desarrollo que había soñado con transformar durante sus años de estudio. La propuesta original era funcional pero soulless, diseñada claramente por profesionales que nunca habían experimentado las realidades de la vivienda social. Sofía pasó el fin de semana completo reimaginando totalmente la distribución del proyecto. No se limitó a corregir problemas técnicos. Rediseñó fundamentalmente la forma en que los espacios se relacionarían entre sí, cómo la luz natural llegaría a cada apartamento, cómo las áreas comunitarias podrían fomentar la convivencia en lugar de simplemente cumplir requisitos regulatorios. Era arquitectura con alma, diseñada por alguien que entendía visceralmente las necesidades emocionales, además de las físicas de las comunidades que habitarían esos espacios. Cuando Roberto revisó su propuesta el lunes por la mañana, su reacción fue inmediata y reveladora. No era solo aprobación profesional, era asombro genuino ante una perspectiva que había estado ausente en la empresa durante años. Las modificaciones de Sofía lograban algo que rara vez se ve en vivienda social: mantener costos accesibles mientras creaba espacios que honraban la dignidad de sus futuros habitantes. Esta amenaza percibida se materializó de manera inesperada cuando Alejandro tomó una decisión que cambiaría completamente la trayectoria profesional de Sofía. Después de revisar personalmente las propuestas que ella había desarrollado para el proyecto habitacional y de escuchar los comentarios entusiastas de Roberto sobre su visión innovadora, Alejandro hizo algo que rompía todos los protocolos corporativos tradicionales. Le propuso que liderara la reforma completa del proyecto desde cero. No era una sugerencia casual ni una responsabilidad compartida. Era liderazgo real sobre un desarrollo que podría impactar a cientos de familias y establecer un nuevo estándar para la vivienda social en España. Para Sofía, representaba la oportunidad que había soñado durante años de estudios universitarios, pero que llegaba mucho más rápido y de manera más dramática de lo que jamás había imaginado posible. La reacción del equipo fue inmediata y reveladora de las dinámicas de poder que operaban bajo la superficie profesional aparentemente civilizada. Marina, en particular, no hizo esfuerzo alguno por ocultar su disgusto ante lo que percibía como un ascenso meteórico e inmerecido. Sus comentarios comenzaron sutilmente, con referencias a la protección especial que algunos empleados recibían, y gradualmente se volvieron más directos y venenosos. La verdad oculta detrás de estos celos profesionales era que Marina había estado esperando durante años la oportunidad de liderar un proyecto de esta magnitud y ver a una recién llegada sin experiencia corporativa obtener esa responsabilidad desafiaba todo lo que creía sobre meritocracia y jerarquías empresariales.
Sus insinuaciones sobre las verdaderas razones del ascenso de Sofía eran tanto proyección de sus propias frustraciones como reflejo de prejuicios sistémicos sobre cómo las mujeres jóvenes y atractivas obtienen oportunidades en entornos dominados por hombres poderosos. El impacto psicológico de estos comentarios en Sofía fue devastador precisamente porque tocaban sus propios miedos más profundos. Durante noches enteras se quedó despierta cuestionando si realmente merecía esa oportunidad o si era simplemente el resultado de dinámicas personales que no podía controlar. Era la manifestación de esa inseguridad que había estado combatiendo desde el primer día. La duda sobre si su talento era suficientemente sólido para justificar su presencia en ese mundo corporativo. Alejandro, percibiendo la tensión creciente y las dudas que comenzaban a afectar la confianza profesional de Sofía, tomó una decisión que revelaría la profundidad de su planificación previa. Fue hasta su oficina personal y trajo una carpeta que había mantenido archivada desde antes de que ella comenzara a trabajar en la empresa, incluso antes de conocerla personalmente en el café. Los documentos que le mostró eran una revelación completa. Copias de proyectos universitarios que había obtenido a través de contactos académicos, evaluaciones de profesores que destacaban su visión innovadora para la vivienda social, cartas de recomendación que databan de meses antes de su primer encuentro. Era evidencia tangible de que su interés en el trabajo de Sofía había sido profesional desde el principio, completamente independiente de cualquier atracción personal que hubiera desarrollado posteriormente. Esta documentación representó un momento de transformación crucial para ambos. Para Sofía, validaba completamente la legitimidad de su posición y disipaba las dudas que habían estado corroyendo su confianza. Para Alejandro, era una forma de demostrar transparencia completa sobre sus motivaciones y decisiones empresariales. Esta transparencia total había roto las últimas defensas profesionales que ambos habían mantenido cuidadosamente durante semanas, y lo que emergió fue el reconocimiento inevitable de que los sentimientos habían crecido más allá de cualquier límite que hubieran intentado establecer. La tensión entre mantener la profesionalidad y reconocer la conexión emocional que se había desarrollado entre ellos se había vuelto insostenible, creando una dinámica que ninguno de los dos sabía exactamente cómo manejar. Era evidente que estaban parados en el umbral de decisiones que cambiarían fundamentalmente no solo sus carreras, sino también sus vidas personales. La historia de Alejandro y Sofía nos enseña algo profundo sobre cómo las conexiones auténticas pueden emerger en los lugares más inesperados, trascendiendo diferencias sociales que inicialmente parecen insuperables, y cómo la transparencia total puede ser tanto liberadora como intensamente complicada. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, si encontraste algo de valor en este viaje emocional que hemos compartido durante estos minutos, me encantaría que te suscribieras al canal. Cada semana exploramos historias como esta que nos ayudan a entender mejor las complejidades humanas, las decisiones difíciles que todos enfrentamos y esos momentos transformadores que definen quiénes llegamos a ser. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia, escribe en los comentarios. La verdad transforma todo. Me encanta saber que hay personas que se conectan profundamente con estas narrativas.